epidermoide. Ok. Ok. María, A ver, ¿no es quien estaba participando? no, sí, ya nada más Andrea, que no sé por qué bajó la mano, pero también iba a Ah, participar. no, sí. Sí. Pues nada más igual para complementar es que el líquen plano pues se puede presentar tanto en mucosa oral, preferentemente puede ser en lengua, en mucosa yugal o encía, y también dice que puede presentarse en la parte cutánea, y en la parte cutánea se presentan como pápulas. Muy bien, gracias, Muy bien. gracias Andrea. Clarisa, ¿quieres decir algo? Así que una forma fácil de clasificarlo es como líquen plano reticular, el líquen plano erosivo atrófico y la combinación de estos dos. Ok. Pero en general, si te preguntara a alguien así, oiga, doctora Clarisa, me acaban de diagnosticar líquen plano y me dijeron que fuera a ver a un odontólogo. Pero no entendí qué es, no entendí qué es. ¿Cómo le dirías o cómo le explicarías a esa persona qué es el líquen plano? Porque todo el mundo me describió un poco sobre la clínica, así como aprendido de memoria, pero ¿qué es? Le diría que es una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica Ajá. que se va a presentar bilateralmente. Ya te estás pasando, pero hasta ahí donde ibas de mucocutánea y ¿qué me dijiste? Que es una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica. Ajá, ok, ahí está perfecto. ¿Y qué más? Para que te entendiera. Te falta lo más importante, Ay, que lo estás viendo en la pantalla. que es una enfermedad autoinmune. Pues sí, exactamente, sí. O sea, y que presenta principalmente lesiones en boca, por lo cual nosotros tenemos que estar siempre vigilando, ¿no? O revisando para mantenerla controlada, ¿no? Y ya, con eso. Y bueno, ya si te pregunta qué es una enfermedad autoinmune, pues también tienes que explicarlo, lógicamente, ¿no? No les gusta mucho, de hecho, escuchar algo así. A nadie nos gustaría escuchar algo así, ¿verdad? La verdad es que las enfermedades autoinmunes son, pues, pues bastante feas. Bueno, entonces, voy a salirme un poquito de mi presentación de allá, a hablarles un poquito de líquen plano en general, y ya de ahí me voy un poquito a la parte de potencialmente maligno, ¿no? Bueno, para empezar, pues sabemos que podemos encontrarla como dentro de la clasificación de lesiones blancas, ¿no? Que ya vimos y que si ustedes se acordarán, cuando llegó el punto de hablar del líquen plano, les dije, no vamos a hablar del líquen plano porque vamos a hablarlo en lesiones potencialmente malignas para que ya se entienda mucho mejor, ¿no? Pero pues ahí lo que estamos observando es una lesión blanca, o sea, ¿y qué tipo de lesión? Pues es una placa, ¿no? Placa que tiende a estriarse. Entonces es una placa blanca que se estría. No me gusta que utilicen el blanquecino, no se me hace que exista esa palabra, no sé si la RAE la traiga, pero blanquecino, amarillento y todo ese tipo de cosas, pues no lo utilicen, mejor sean concretos en un color y después digan, no sé, leve o utilicen algún adjetivo, ¿no? Para describir que está la intensidad o el grosor o no sé, pero blanquecino no. Bueno, ¿qué sabemos del líquen plano? Pues el líquen plano es una enfermedad principalmente dermatológica, ¿no? Que tiende o a extenderse a mucosas o podría ser lo contrario, o pues una enfermedad mucosa que se tiende a extender hacia la epidermis, ¿no? Principalmente pues fue descrita primero por los dermatólogos, fue primero lógicamente reconocida por médicos y pues principalmente porque se presentaba ya después en piel, en uñas, en folículos pilosos. Y pues bueno, la clásica descripción de esta persona que se llama Erasmus Wilson es que la veía o que le tendía a aparecer las lesiones tanto en boca, principalmente, como en piel, le parecían como liquenificaciones, ¿no? Que es una lesión primaria, bueno, perdón, es una lesión secundaria, la cual pareciera como
la imagen que estamos viendo, ¿no? Como esos líquenes que salen en los árboles. Y sí tiende a parecerse bastante más en la piel, pero también en la mucosa bucal tiende a formar como estas especies como de ramificaciones que tiene. Si ustedes se dan cuenta aquí, pues aquí se observan como líneas, ¿no? También. De ahí el nombre de líquen. Bueno, ¿qué más podemos decir? Que principalmente ya después de muchos años se fue viendo que es más que nada una enfermedad mucocutánea, o sea que principalmente va a atacar mucosas y después se va a ir hacia piel. Por lo tanto, pues se le puede llamar líquen plano oral porque comúnmente empieza en boca. Es una enfermedad crónica, es autoinmune, ¿sí? Tiene periodos de remisión y tiene periodos de exacerbación. Lógicamente es una enfermedad incurable, que eso es lo que yo les decía en cuanto pues a las personas nunca les va a gustar escuchar eso, ¿no? Decirle, usted tiene una enfermedad autoinmune y ya te preguntan siempre, ¿qué es eso? Pues cuando una enfermedad, bueno, cuando su propio organismo está atacando su cuerpo, principalmente pues alguna zona, ¿no? Y es muy fácil describirlo con la artritis reumatoide, porque es yo creo que de las enfermedades autoinmunes más comunes, ¿no? Y con eso ya la comparas, aunque, bueno, de hecho también es un tipo de hipersensibilidad parecida. Pareciera que no es tan común, pero la verdad es que es de las enfermedades autoinmunes que más observas en los consultorios, y bueno, en la clínica pues es de la enfermedad que más vemos autoinmune, aunque vean, 0.5 al 2% de todos los adultos pues parecieran nada, ¿no? Pero en México, a comparación de Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más común el líquen plano que en Estados Unidos. Entonces, ya ven que la mayoría de las investigaciones pues son de allá o vienen de primer mundo, pero en México sí tiene que ser un poquito más común. No tengo un dato específico del porcentaje, pero sí debe ser un poquito más elevado de lo que estamos viendo ahí. Es mucho más común en mujeres, como siempre. Las enfermedades autoinmunes no sé por qué tienden a ser mucho más común en mujeres, casi del 2 a 1, ¿no? O sea, sí es muchísimo lo que cambia. No sé si tenga que ver con las preocupaciones o la ansiedad y la depresión en las mujeres. No sé si estoy siendo feminista. Bueno, no sé, más bien estoy siendo, ¿cómo se dice? Pues, no sé, yo siento que más que nada es porque tu sistema inmunológico, aparte de que pues ya dejó de funcionar como debería de ser, porque es después de los 30 años, tiendes a ser un poquito más agresivo en tus hábitos y demás con tu cavidad oral, con tus mucosas, y tiende a ser mucho más fácil que las desarrollen. No sé, son teorías que nada más yo tengo. ¿Cómo se puede llegar a presentar? Principalmente se presenta como líquen plano oral. Puede ser líquen plano oral asociado al líquen plano genital, o sea que se encuentre en mucosa de genitales, hasta en un 15%, y en un 70% tiende a observarlo junto o en conjunto, el oral con el cutáneo. Siempre el oral va a tender a migrar hacia la piel, o sea, va a tender a irse a hacer líquen plano cutáneo, pero la característica es que lo puedes parar si se encuentra nada más en cavidad bucal, y puedes seguir en cuidados por un odontólogo, de manera general si está asociado con un patólogo, por ejemplo, por toda su vida, y nunca va a irse hacia piel. O sea, eso es lo padre que tiene. Es muy común que aparezca en personas como de unos 40, 42, 45 años en mujeres. Y les digo que la asociación a estrés y ansiedad, les digo porque siempre cuando les preguntas o cuando les dices que les platiquen sobre su vida, siempre sacan problemas, siempre sacan, no sé, solteras o dejadas o divorciadas, o personas que se preocupan muchísimo por sus hijos y que, no sé, que te lloran y todo lo demás ahí en tu consultorio, que puede ser normal, ¿no? Pero siempre está asociado más o menos a un tipo de estrés muy específico. Por eso la etiología pues es desconocida, ¿no? O sea, no se puede decir que tengamos algo que de verdad esté comprobado de por qué da líquen plano. Hay factores asociados que describe la literatura, por ejemplo, genéticos, pero pues todavía falta muchísimo por saber en cuanto a investigación génica
en cuanto al líquen plano, pero pues bueno, ahí dice, encontré un artículo que habla acerca de la asociación del gen que forma el interferón gamma, ¿no? Y el interferón gamma, y que está asociado también al factor de necrosis tumoral. No sé si cualquiera de ustedes o algo así me podrían decir, pues, que sí, ¿dónde encontramos el interferón gamma o qué función tiene? La deberían de saber un poquito. A ver, es patología general, es inflamación, trabajamos todo el tiempo con ella. Entonces, Paulina Yael. Hola, doctor, buenos días. Hola. Interferón gamma dice que es un tipo de citosina que produce los linfocitos TSD4 y también los linfocitos natural killer. Exacto. Entonces son mediadores químicos de la inflamación, ¿no? Principalmente. Y en cuestión de eso, pues la mayoría de ellos son activadores, ¿no? De otro tipo de células o están asociados a inflamación crónica. De ahí la asociación a genética, que pues por ahí están describiendo en la literatura, que tienen algo de peso que podría estar asociada a problemas o a polimorfismos en el gen del interferón gamma. Esa es una. Otra, psicológicos, lo que les estaba diciendo hace rato, que principalmente la asocian a personas que son muy ansiosas o que tienen depresión, ¿no? ¿Y esto qué es lo que sucede o qué es lo que hace que aumenta la cantidad de cortisol en sangre y qué función tiene el cortisol, por ejemplo, en el proceso inflamatorio? Andrea, ¿tú? ¿Qué es el cortisol? Andrea. ¿No está? Sí, está. No, es que no sé si Es que Andrea, Doc. ¿Hay muchas ¿Yo? Andreas? Sí, hay muchas Andreas, No perdón. sé. Andrea Campos. Hay dos. El cortisol es una hormona esteroidea Ajá. ¿Y dónde se o produce? un glucocorticoide ¿Y dónde se produce? en las glándulas suprarrenales. Exacto, gracias. ¿Y qué función tiene? ¿Mande, Doc? ¿Qué función tiene? Pues creo que se produce cuando se produce el estrés, ¿no? O sea, bueno, cuando estés estresado o O sea ansioso. que es muy mala, o sea, siempre es mala, malo el cortisol. Supongo que no. No, O porque sea, imagínate. ¿Mande? No, pues imagínate que produjéramos algo malo, ¿no? No. A ver, Clarisa y luego Emiliano también tienen algo que comentar. Gracias, Andrea. Es que el doctor preguntó qué hacía el cortisol en el proceso inflamatorio y reduce la hinchazón, no sé. Ajá, reduce la inflamación, dirás. ¿La hinchazón? No. Bueno, la hinchazón la reduciría, que en todo caso diríamos edema, por favor, hablen con propiedad. Edema. Hinchazón no existe en esta clase esa palabra. Sí, edema, acuérdense. El edema es parte de los 5 signos cardinales de la inflamación. Entonces sería como consecuencia, ¿no? De la función del cortisol. Pero entonces, ¿qué es? ¿Es un antiinflamatorio o es un desinflamatorio? A ver, Emiliano también iba a participar. A ver, Emiliano, por favor. Sí, pues aparte, bueno, va a incrementar el nivel de azúcar en la sangre y yo encontré que es suprimir el sistema inmunológico, ¿no? Exacto. Entonces, por lo tanto, ¿es desinflamatorio o es antiinflamatorio? Yo diría que es antiinflamatorio. ¿Antiinflamatorio, seguro? O bueno, sería desinflamatorio. Sí. Bueno, sí, porque ya había una inflamación previa, ¿no? Es verdad. Exacto. Si estamos hablando de que las funciones que tiene la inflamación sería desinflamatorio, porque al disminuir la cantidad de células sanguíneas, bueno, de leucocitos, pues desinflama. O sea, desinflama a fuerza, ¿no? Ok, ¿qué otras funciones tiene aparte? Porque todo el mundo ha escuchado hablar del cortisol y hasta en canciones escuchas cortisol. Pues igual metaboliza grasas, proteínas, carbohidratos. Ajá. ¿Metaboliza él? Bueno, ayuda a metabolizar, ¿no? Ayuda al metabolismo. ¿Sí? Ok. Paulina. Sí, también reduce la multiplicación de los linfocitos y también estabiliza las membranas lisocímicas y pues reduce la permeabilidad de los capilares, ¿no?
Ok, entonces ya dijiste algo importante, ¿no? Ya dijiste que tiene que ver tanto procesos como de inflamación, sí, así como también en procesos de formación de vasos, etc., 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 ¿no? También pues, regula, por así decirlo, también la cantidad de glucosa en sangre, entonces hace muchos efectos, si ustedes se dan cuenta, que pueden llegar a ser perjudiciales a largo tiempo. No son así perjudiciales en un momento preciso, sino que también ya son perjudiciales de manera crónica. Ya de ahí por eso se le considera como pues una hormona que tiene que ver con procesos eh, de depresión, ¿no? En los cuales pues la depresión pues te acaba ocasionando enfermedades. Y esto sería una de las características o de las causas que podrían estar relacionados a una desregulación de procesos inflamatorios que hacen o que acaban de manera crónica ocasionando enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, mucho tiempo procesos inflamatorios así constantes, crónicos y demás, pues pueden acabar sensibilizando a nuestro sistema inmunológico y por lo tanto pueden acabar desarrollando enfermedades autoinmunes en las cuales pues tu cuerpo pues ya esté completamente en tu contra, por así decirlo. Bueno, ese sería... Daniel iba a decir algo también. Daniel. Daniel Carrasco. Sí, bueno, nada más algunas funciones más, pero pues básicamente ya, pues es básicamente diabetogénico, por todo lo de los procesos de obtención de glucosa que hace, hasta en músculo también puede hacer, ¿cómo se llama? Proteólisis, y eso hace que los aminoácidos se vayan a hígado y haga, bueno, es diabetogénico realmente. También otra cosa que hace es que en el tejido adiposo va a aumentar la lipólisis y va a hacer que ese tejido adiposo se vaya a tejido adiposo central. Entonces vamos a ver acúmulo central de tejido adiposo, es decir, vamos a ver pacientes, pues perdón la expresión, muy, muy bien trudos. ¿Qué más? En cuanto a la inflamación, vamos a ver que va a inhibir va a disminuir los niveles de ácido araquidónico y por lo tanto va a haber menos prostaglandinas, menos leucotrienos y pues por eso no va a haber inflamación. En cuanto a inmunosupresión, es porque inhibe la producción de interleucina 2, que es la que va a hacer la proliferación de linfocitos T. ¿Qué otra cosa? Va a incrementar también va a ser más sensible al tejido cardíaco, a las catecolaminas, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca. También está asociado a lo del estado del ánimo. ¿Y qué otra cosa? También va a ayudar a los osteoclastos. Bueno, va a hacer que los osteoclastos tengan una mayor actividad, entonces va a reducir la mineralización. Exacto. Sí, también por eso es importante, por eso comúnmente las mujeres que entran en menopausia, pues aparte de que tienen problemas hormonales, en cuanto a hormonas sexuales femeninas, pues también imagínense, empiezan con el cortisol, pues más aumenta la activación de osteoclastos y por eso terminan con osteoporosis, ¿no? Bueno, y esto que menciona su compañero Daniel es muy importante porque precisamente la grasa visceral abdominal es la que llamamos grasa activa. Entonces ustedes pueden ver pacientes que son muy delgados de los brazos, del torso, pero tienen panza, ¿no? O sea, tienen grasa abdominal. Y en esos pacientes tienen las mismas complicaciones que un paciente obeso totalmente, es decir, sufren de diabetes, sufren de hipertensión, osteoporosis, o sea, son las mujeres que luego ven que son las que ya tienen una osteoporosis temprana, precisamente porque la grasa abdominal visceral es la que se conoce como grasa activa, es decir, la que tiene todos efectos tan perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, bueno, es importantísimo que sepamos y que conozcamos esta hormona que tiene su lado bueno, pero pues también tiene su lado malo, porque también está asociada a medicamentos. ¿Qué tanto ustedes como odontólogos, por ejemplo, pueden utilizar corticosteroides? ¿Se los enseñan? En Pharma. Emiliano. Inurrigarro. Yo sí recuerdo que nos los enseñaban, bueno, nos los mencionaban, pero también nos lo mencionaban que no lo utilizáramos.
Clásico. Eso de que, por ejemplo, de existen, pero no los utilicen, eso te habla de un muy mal profesor de farma. Pero bueno, ¿alguien más que quiera decir algo sobre Pues sí, los como dice códigos? la compañera, ¿no? Yo recuerdo que sí, pues sí nos enseñan más o menos para qué enfermedades pueden ser recetadas, pero pues no. De hecho, Nos yo dicen siempre que no lo recetamos. en mis pláticas siempre digo, pues les daría el tratamiento para el líquen plano, pero la verdad es que no, porque ustedes no lo saben usar. Y como no lo saben usar, es mejor que no lo sepan antes de que vayan a ocasionarle pues diabetes o vayan a ocasionarle osteoporosis o vayan a ocasionar un Cushing, etc. en un paciente si no sabes utilizar corticosteroides. Y ahí siento que es una falla muy grave en todas las escuelas de odontología, en las cuales pues de verdad no nos enseñan a utilizar los glucocorticoides cuando nosotros somos pues personal de salud que trabajamos diario con la inflamación y al trabajar diario con la inflamación deberíamos de conocerlos, ¿no? Natalia. Sí, doctor, yo me acuerdo de mis clases de patología que igual mencionaban como que existía el tratamiento, pero tiene que llevarlo de verdad alguien que sepa, porque por lo que tenía entendido, se tiene que ir regulando. No es como que lo das un día y después ya al siguiente ya no. No, Se pues no, tiene que ir regulando. Entonces, por Y eso aquí, serían igual como nada más mencionarlo, pero hasta ahí. pero pues te van a llegar muchos pacientes que estén tomando glucocorticoides, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el COVID, se desató un gran problema, por ejemplo, con la dexametasona. Y ¿cuál era el problema, por ejemplo, con la dexametasona? Que hacían, no, es que no le pongan dexametasona a mi familiar o bla, bla, bla. O sea, ni siquiera sabían qué era, pero ya estaban. O había muchas personas que como escuchaban que la dexametasona era el principal fármaco para evitar que las personas, por ejemplo, murieran, pues la compraban como si fuera no, ¿a poco te venden dexametasona así nada más? Bueno, en los pueblos de alrededor de la Ciudad de México, sí, te lo juro. Ibas y comprabas dexametasona sin receta y te la vendían. A ver, Clarisa iba a comentar algo. Yo me acuerdo de los corticosteroides porque mi papá tuvo un accidente muy fuerte hace 3 años y tenía inflamación en el cerebro. Y ¿Encefalitis? ¿Eh? ¿Encefalitis? Sí, y le recetaron prednisona. Pero cuando leí en ese momento era porque las corticosteroides suprimen la inflamación y también porque suprimen el sistema inmunitario. Ok, pues bueno, ya vieron pues una gran falla que tenemos, nada más para que si ven por ahí algún curso para que aprendan a conocerlos, sería muy bueno, ¿no? Porque la verdad es que sí falta y sí debemos de saber con qué estamos tratando. Mucha gente llega con medicamentos, con medicamentos normales, o sea, de diario, en los cuales pueden encontrar glucocorticoides, y en ese momento tú sabes que estás tratando con un paciente que tiene problemas y que debemos de tratar con muchísimo cuidado, ¿no? O sea, más que si fueran, por ejemplo, bueno, como si fueran diabéticos, mínimo. A ver, tenemos en el chat algunas cosas. Reduce la permeabilidad de los capilares, disminuye la migración de los leucocitos a la zona inflamada y la fagocitosis. Desinflamatorio, metabolismo de grasa, mantener la presión, de hecho aumentarla. Ok, bueno, ya nos salimos un poquito del tema, pero ya ven que son cosas que salen interesantes, ¿no? Bueno, también se dice que otro factor predisponente del líquen plano es el trauma, o sea, la irritación constante. Pues como la irritación constante ocasiona una inflamación también crónica, pues puede estar asociada, ¿no? Cualquier tipo de inflamación crónica, o ustedes mismos piénsenlo, o sea, cualquier tipo de inflamación en cualquier parte, de manera crónica, estamos hablando no de semanas, sino estamos hablando ya de una cronicidad, pues de años, ¿no? En la cual, pues lógicamente los tejidos o los tejidos, las células van a acabar reaccionando, ¿no? Asociaciones sistémicas también se habla que está asociado, por ejemplo, a la hipertensión, está asociado a la diabetes, no me acuerdo qué es HBC.
Ya me acordé. Hay un estudio que dice que según está asociado a la hepatitis C. La verdad es que no he visto por qué. No le encuentro, de hecho, asociación a la hepatitis C. O sea, no sé por qué están esos estudios, pero son de los últimos estudios que se han visto acerca de la asociación entre líquen plano y hepatitis C. O sea, para colmo de males, es como lo peor que te puede pasar. Disfunciones en la tiroides o enfermedad contra huésped, ¿no? Que también pues, sería lógico, esa asociación. No sé si habías visto eso de la hepatitis C, pero la verdad es que yo por más también están asociando ya, bueno, ahora que le estaba diciendo de los factores predisponentes, y qué bueno que lo mencionó el doctor, ya también se está asociando la infección por hepatitis con cáncer bucal. Entonces, ya existen los estudios. Yo creo que muy pronto estaremos conociendo por qué este virus está afectando tanto los tejidos bucales. Pero además del líquen plano, también se está asociando la infección con hepatitis B y C con cáncer de carcinoma oral de células escamosas. ¿Será porque, bueno, comúnmente los pacientes con hepatitis C tienen asociado otro tipo de enfermedades inmunológicas, ¿no? VIH. No, pero también acuérdense que vimos que el virus de la hepatitis es un oncovirus. Entonces, estos virus son capaces de introducir su DNA en el virus del huésped y tener como resultado ya proteínas mutadas que van a llevar al desarrollo del cáncer. Sí, de hecho, si ustedes se acordarán, bueno, si saben, antes, hace como unos 10 años, decían, tienes hepatitis C, pero aproximadamente en 10 años vas a tener un carcinoma hepático, ¿no? Ya, o sea, era como de ley. Ahora pues ya hay tratamiento para hepatitis C, así que, bueno, ya vamos mejorando bastante. No hay todavía vacuna, nada más hay para la B, acuérdense que es la básica que ustedes deben de tener. Bueno, esos son los factores asociados en cuanto al líquen plano. En cuanto a la fisiopatología, pues es hipersensibilidad de tipo 4, o sea que está mediada por células T, ¿no? En la cual las células pues ya tienen problemas de activación entre ellas, ¿no? Y siempre comúnmente este tipo de hipersensibilidad es de verdad porque ya hay una cronicidad tal que, como les decía, los tejidos tienden a reaccionar a tanto tiempo esa estimulación. O sea, imagínense, todo el tiempo te están estimulando por años, pues acabas teniendo desarrollo de este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, dentro de la hipersensibilidad tipo 3, estamos hablando la asociada principalmente a interferón gamma y a factor de necrosis tumoral, ¿no? Que se encuentran principalmente en la activación de linfocitos T cooperadores 1, ¿no? Por eso hay tantos problemas, por ejemplo, en los linfocitos y la activación, por ejemplo, de macrófagos. Bueno, ¿qué es lo que hace principalmente? Activan apoptosis, por lo mismo del factor de necrosis tumoral. O sea, lo que hacen los linfocitos T al momento en que se encuentran acumulados en cierta parte del cuerpo, producen mucho interferón gamma, y al producir mucho interferón gamma acaban ocasionando pues activación del factor de necrosis tumoral, que pues sabemos puede activar la vía extrínseca de la apoptosis, y acaban destruyendo o pues matando, por así decirlo, a los queratinocitos, ¿no? O sea, los acaban destruyendo. Entonces, por eso es una enfermedad autoinmune que está, pues, dirigida principalmente a queratinocitos. De ahí a su asociación a mucosa o a piel, ¿ok? No, es muy diferente, por ejemplo, al pemphigo, al pemphigoide, que son otro tipo de enfermedades autoinmunes en las cuales pues el objetivo son proteínas, ¿no? Que sería principalmente de hipersensibilidad tipo 2 o 3, ¿no? Que son inmunoglobulinas que desconoce el cuerpo y empieza a atacar esas proteínas, ¿no? Aquí no, aquí es un ataque directo hacia la célula, ¿no? Ocasionándole la muerte. Entonces, por eso podemos observar esas lesiones en cavidad bucal, ¿sí? Y son pues rompimiento, destrucción de queratinocitos, principalmente asociado, pues les digo, al cooperador 1, bueno, a la activación del 1 y a la activación del 17, que estamos asociados a macrófagos. Bueno, ¿cómo los observamos clínicamente? Clínicamente, el líquen plano se puede presentar de diversas maneras, de ahí
la clasificación que se encuentra en cuanto al líquen plano, pero en general podemos decir que el líquen plano, la característica que tiene siempre es que son lesiones bilaterales, o sea, en espejo se puede decir, o sea, que son casi completamente iguales, la de la derecha con la de la izquierda, son completamente simétricas y pues principalmente se van a encontrar en mucosa yugal, como primer punto. En segundo punto, en los bordes laterales de la lengua, y como tercero, la encía. Aunque es un poquito más raro encontrar la encía, sí lo puedes encontrar, ¿sí? Ya dependiendo del subtipo, es como se va a presentar. Estamos viendo, por ejemplo, en la imagen A, ¿sí? Estamos viendo el clásico, que es el líquen plano reticular, del nombre que le pusieron, ¿no? La característica del líquen plano reticular es que, como les decía, son placas que tienden a estriarse, a formar líneas, ¿no? Como enmarañado, por ejemplo, o como si fuera tela de araña, que le da la característica que se conoce como estrías de Wickham, ¿no? Que yo me imagino que ha de ser un señor que describió esas lesiones. Bueno, yo no sé por qué no se le ha cambiado de nombre, pero bueno, son estrías blancas que se encuentran en la cavidad bucal, que vienen o que parten a partir de placas blancas, ¿no? Comúnmente, si nada más tiene este problema el paciente, pues no hay sintomatología, porque si ustedes se acordarán, pues las lesiones blancas, la característica que tienen primero es una activación o una respuesta que tiene la mucosa y pues o se acantoniza, por así decirlo, o se queratiniza, ¿no? Entonces, pues no tendría por qué haber, pues, sintomatología. Por eso, comúnmente, si las personas tienen nada más el tipo reticular, pues sería como, primero, de manera, encontrarlo como de manera rutinaria, o sea, como de repente me lo encontré en un paciente, y por ejemplo te va a decir, pues yo no siento nada, yo no veo nada, y tú lo estás viendo. ¿Cuál es tu opción a seguir? Pues tienes que hacer una biopsia. O sea, el diagnóstico nada más se da con biopsia, ¿no? Y bueno, ya para el diagnóstico completo, pues con inmunofluorescencia, pero nada más con biopsia pues se puede llegar a saber si es líquen plano, ¿no? Porque pues los diagnósticos diferenciales, pues ¿cuáles serían? Pues principalmente la reacción liquenoide. ¿Cuál es el otro tipo? Existe el llamado erosivo, que es el que estamos viendo en la imagen B, ¿no? El erosivo, la característica que tiene es que sí es un poquito más agresivo. Yo podría decir que es más o menos como etapas, ¿no? Por así decirlo, que puede tener el paciente. En el cual encontramos principalmente ya no las estrías o las placas blancas, sino ya más bien el desprendimiento o el rompimiento del epitelio, en el cual pues hay zonas de eritema, hay zonas de ulceraciones, hay zonas de pseudomembranas por lo mismo de cómo se está despegando, y pues también podemos encontrar las estrías, como estamos observando ahí en esa imagen B. El tipo C es el llamado atrófico, ¿sí? En el atrófico lo que vamos a observar principalmente son dos cosas, placas blancas que no desprenden al raspado, y que no forman ni siquiera estrías, que tendría a parecerse muchísimo a una leucoplasia, pero es porque son zonas ya crónicas de queratinización por ese proceso inflamatorio, pero se encuentran como asociadas o conjunto con muchas zonas donde pareciera que hay atrofia de la mucosa bucal, ¿no? ¿Y qué observaríamos o cuál sería la característica de una atrofia de la mucosa bucal? Pues zonas rojas, ¿no? Que parecieran como erosivas, o más bien adelgazamiento del epitelio que hace que se observe completamente rojo, como si fuera una eritroplasia, ¿no? Entonces tiene como esas dos zonas. De hecho, pues el atrófico es el que tendríamos que asociarlo, tanto como el erosivo, pero principalmente el atrófico es el que se dice que está asociado o que puede ser una lesión potencialmente maligna, o sea que tiene un porcentaje de malignidad, ¿no? Pero es ese tipo, nada más, el erosivo, perdón, el atrófico. Existen otro tipo, por ejemplo, los bulosos, los descamativos, que pareciera como una gingivitis descamativa, etcétera. Hay un montón de líquen plano, pero principalmente son por sus características clínicas que observamos en los pacientes, que yo creo que pueden tener como tienen periodos de exacerbación y de disminución, pues puede pasar por cualquier tipo, ¿no? Entonces puedes encontrarlo asintomático o puedes encontrarlo
sintomático, porque aquí no hablé de sintomatología, pero ustedes qué creen que le pasa al paciente o qué creen que presente. ¿Dolor? Dolor. ¿Sí? Y el dolor pues puede ser muy intenso o puede ser un dolor crónico en el cual pues el paciente tiende a estar medio acostumbrado a vivir con ese tipo de dolor, pero la verdad es que cuando llega un paciente con erosivo, por ejemplo, pues el paciente tiene muchísimo dolor y por eso está yendo a buscar ayuda, ¿no? El punto del erosivo y el atrófico es que ya el paciente está con sintomatología. El atrófico, la sintomatología es un poquito más leve por lo mismo del tiempo que ha pasado ya con el dolor. Y podríamos decir que el punto más fuerte sería el erosivo, ¿no? El buloso también tiende a ser muy doloroso, pero el buloso tiende a parecerse mucho más a otro tipo de enfermedades autoinmunes, que sería más complicado de diagnosticar. Cristian, ¿qué pasó? Hola, Doc. ¿Sí me escucha? Hola. Sí, claro. Tengo una pregunta. El líquen mencionó que puede ser, bueno, tiene etapas remisivas. Por ejemplo, si a un paciente le sale, no sé, un líquen plano de tipo reticular y después, como que se le va y vuelve a salir reticular o le puede salir en algún otro tipo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser reticular o puede irse de repente a un erosivo. Te digo que yo siento que son como etapas más bien del mismo líquen plano, ¿sí? Como una asociación en hipersensibilidad tipo 4, yo creo que está más asociado a que tanto de inflamación esté asociada al líquen. Entonces yo creo que puede presentarse como el que tú quieras, ¿no? Pero comúnmente sí, lo que sucede mucho con el líquen es que si entre más lo dejas, lógicamente, entre más tiempo, porque pues tarda mucho tiempo como reticular, pero como los odontólogos no revisan mucosas, o no hay un diagnóstico pues temprano, que les correspondería igual a ustedes, por eso hago ese énfasis, pues ya acaban llegando siempre con erosivos o con atróficos, y ya no llegan a ustedes, sino que ya más bien llegan con el dermatólogo o con el patólogo, ¿sí? Ya, puedo Sí, Doc, continuar. muchas gracias. Vale. Bueno, hice énfasis en lo del atrófico, porque te voy a hablar un poquito más adelante acerca del atrófico. Pero bueno, aquí hay más imágenes de líquen plano, nada más para que vean cómo puede ser, pues, completamente como erosivo, ¿no? Con zonas rojas, con áreas blancas también. Vean cómo aquí se ve muy bonita, por ejemplo, las estrellas de Wickham, que sí pareciera como si fuera como del árbol, ¿no? Como de un árbol. Vean cómo en encía, es raro, yo casi no lo he visto en encía, pero sí se puede llegar a presentar, pues hasta observarse las estrías en encía, que yo nunca he visto un líquen plano con estrías en encía. Comúnmente lo si veo el erosivo o veo el atrófico, la única característica que observo en encía es gingivitis, como si fuera una gingivitis generalizada, así se observa, ¿no? Pero así de la toco y sangra, ¿no? Pues ya en cuanto a sus diagnósticos diferenciales, ya se los platiqué, ¿no? Pues el del lado derecho es una reacción liquenoide, luego se observa, vean la asociación con la amalgama, vean cómo exactamente si yo jalara la mucosa yugal estaría la zona eritematosa o que ya casi forma una úlcera, exactamente asociada a esa amalgama vieja y fea que está ahí, ¿no? Y vean toda la reticulación que tiene, pero asociada y siempre como en rayos de sol, al material, ¿no? Entonces no se pueden confundir, acuérdense, esta pues lógicamente no va a ser bilateral. Entonces no la confundan, por favor. También puedes ser diagnósticos diferenciales, otro tipo de enfermedades autoinmunes como el pénfigo o el penfigoide, que aquí estamos viendo, por ejemplo, penfigoide, que está más en encía. Bueno, en cuanto a los criterios de diagnóstico, hay muchos problemas en cuanto a qué se necesita para que se pueda diagnosticar un líquen plano, pero principalmente son tres criterios, ¿no? En el cual está asociado las características clínicas y las características histopatológicas, ¿no? Clínicas, pues que presente lo que les dije hace rato en general, y histopatológicos, pues el criterio principal
es un infiltrado inflamatorio en banda por debajo del epitelio, o sea, subepitelial. O sea, se ve como si fuera una línea, así completamente una banda oscura de puros linfocitos. No puedes encontrar células plasmáticas, siempre va a ser puro linfocito asociado al epitelio, como estamos observando en la imagen del lado derecho, que tiende a estar, por así decirlo, atacando al epitelio. Hasta te marcan, si se dan cuenta, en la imagen B, te marcan los queratinocitos apoptóticos que observamos en el epitelio, o los llamados cuerpos de civeta. Bueno, los observa en la piel, siempre que vean un paciente, por ejemplo, con líquen plano, ¿sí? Aparte de que tienes que hacer una biopsia, tienes que revisar piel, ¿sí? No vas a revisar todas partes. Comúnmente revisen los brazos, revisen los antebrazos, revisen el pelo, o sea, el cuero cabelludo. Es donde más se puede llegar a observar el líquen plano. Y nada más con que le digan a los pacientes, a ver, le vamos a revisar los brazos y revisan todo lo que es la epidermis. Es normal poder llegar a encontrar ya lesiones en piel, ¿no? Si ustedes dan cuenta, es lo que decía su compañera hace rato, son pápulas, ¿no? Pápulas, un poquito eritematosas, pero son pápulas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cuál es el tratamiento? Pues nosotros como odontólogos en general, lo único que podemos hacer en general, aunque se diga feo, es observación, ¿sí? El alivio de los síntomas, ¿sí? El disminuir el trauma, o sea, ustedes son muy importantes ahí, ¿sí? Por ejemplo, o sea, tienen que disminuir el trauma. ¿A qué me estoy refiriendo? Que tienen que disminuir cualquier molestia que cause cualquier material, prótesis, llámele lo que ustedes quieran, en cavidad bucal que pueda inducir más un proceso inflamatorio, o sea, lo están amolando más, ¿no? Se tienen que tratarlo con pincitas. Y siempre, un programa de control de placa y un programa de limpieza, pues muy estricto, porque la disminución de placa dentobacteriana disminuye también la sintomatología en este tipo de pacientes. Aquí, por eso, esto va dirigido completamente a ustedes, ¿sí? Y ya en cuanto al tratamiento que se le puede llegar a dar, pues ya aquí sí le los puse, pero pues no quiero que la verdad es que los vayan a usar. Pero comúnmente se utilizan corticoides pues de bajo, ¿cómo se dice? De bajo impacto o de bajo nivel, algo así, en el cual pues principalmente son la mometasona, la betametasona, que muchas veces son muy complicados de conseguir aquí en México por el poco uso. Comúnmente lo utilizan los oftalmólogos o lo utilizan los otorrinos. Los otorrinos lo utilizan muchísimo para control de rinitis alérgica, ¿sí? Rinitis inflamatorias. Utilizan muchísimo los corticosteroides. Entonces, pues tratamiento para boca en sí no hay. Se utilizan pues los tratamientos para rinitis, o se utilizan los tratamientos para los ojos. De hecho, es bastante chistoso, ¿no? Recetar corticosteroides orales en general, tópicos, porque no existen. No, si no, pues puede ser también tratamientos por sistémicos, en los cuales puedes utilizar, pues, hasta prednisona. La verdad es que, pues, sabiéndole un poquito, sí puedes utilizar, pues, corticosteroides. Nada más que con muchísimo cuidado, porque, pues, por ejemplo, los tópicos, al paciente se le tiene que decir que no se lo vaya a tomar, o sea, que nada más sea de manera local, que haga colutorios, por ejemplo, o que utilice geles. De hecho, la mayoría de los pacientes, si no tienes cuidado o ellos mismos no tienen cuidado, comúnmente los pacientes con este tipo de enfermedades, como a las 3 semanas, te llegan con otra enfermedad. ¿Qué enfermedad creen que les aparece luego a los pacientes que utilizan corticosteroides en boca? ¿Cuál se les ocurre? Infecciosa. ¿Cándida? Exactamente. Candidiasis. Acuérdate que nunca digas a la gente, sino di la enfermedad. Candidiasis, ¿sí? Candidiasis es lo primero que les pasa a los pacientes que les das corticosteroides orales, ¿sí? Bueno, ahora sí me voy al queríamos llegar, ya hablamos de la enfermedad en general, pero